Michoacán, honestidad y trabajo. Buenos días, sean bienvenidos a esta segunda sesión de 3 que van a ver esta semana en relación al tema de habilidades blandas para el trabajo. Hoy nos acompaña el licenciado Elías Cruz Manrique y nos va a hablar acerca de la importancia de la adaptabilidad en el trabajo. Él es licenciado en Administración con diplomado en Finanzas y su cargo actual es gerente comercial en el Centro de Desarrollo Integral Cooperativo, mejor conocido como CEDICOP. Licenciado, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a la licenciada Erika Arellano, quien es la directora general de este centro, quien nos hizo el favor de gentilmente apoyarnos en la gestión de estas 3 sesiones que se van a llevar a cabo en esta semana. Licenciado, muchísimas gracias. Recibo un cordial saludo de mi jefa de capacitación, la licenciada Morelia Fuentes, y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues bienvenidos, es un gusto poder estar hoy aquí y poder tomar tiempo para poder hablar de algo tan relevante como la adaptabilidad en el trabajo. Antes de iniciar, quisiera que hoy pudiera situarte en algunas situaciones muy puntuales. Vivimos en un entorno totalmente cambiante. Vivimos en un mundo que constantemente sufre cambios de cualquier ámbito. Hace 1600 años, un filósofo griego, Heráclito de Éfeso, citaba: el cambio es la única constante. Así que día a día tú y yo nos enfrentamos a cambios que surgen desde el momento en que despertamos hasta que terminamos por dormir. Sin embargo, el ser humano nos encanta hacer planes y nos encanta organizar todas nuestras actividades. Seguramente el día de hoy planeaste poder estar en esta pequeña conferencia, planeaste ir a tu trabajo, organizaste un plan para poder cumplir con ello y para poder hacer todo el sinfín de actividades que tienes para tu día. Sin embargo, cuando despertaste, algo pudo salir mal. Desde que el café no estaba listo, desde que quizá tu hija estaba no a tiempo para llevarla a la escuela, o algo quizá más grave, como pudo ser que tu auto no encendiera. Sin embargo, el ser humano tiene esta capacidad para poder cambiar y reaccionar de una manera tan rápida y tan ágil que puede hacer algo distinto. Sin darte cuenta, si hoy tu auto no encendió, tomaste alguna otra alternativa. Quizá le llamaste a un compañero de trabajo para que te diera un ride, quizá tomaste una combi, o quizá eres más deportista y al final te subiste a la bicicleta y llegaste a donde tenías que hacerlo. Bien, eso se llama adaptabilidad. El ser humano la posee por naturaleza. Somos seres que en nuestro ADN tenemos adaptabilidad. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha adaptado. Si hoy vamos a cómo se vivían hace 2000 años, no se vive como vivimos hoy. Si vemos cómo comíamos hace 2000 años, no comemos lo mismo que hacíamos. ¿En qué se basa? Pues el ser humano en su ADN tiene esta capacidad de adaptarse. Así que cuando hablemos hoy de la adaptabilidad, no vamos a hablar de algo que no poseamos. Nuestra naturaleza ya la tiene. Nos adaptamos a casi cualquier medio. Preguntémosle a la gente que vive en Alaska con todo el frío que reciben por allá y preguntémosle a la gente que vive en el desierto. Se han adaptado. Son humanos igual que nosotros, comen lo mismo, tienen sangre, tienen cerebro, cabello, pies, y cada uno de ellos está adaptado a condiciones completamente distintas. Así que bueno, esta mañana quisiera que pudiéramos ver qué es la adaptabilidad. Yo hoy considero que es una de las quizá habilidades más exigidas hoy dentro del mercado laboral. Me atrevo a decir que incluso la adaptabilidad ha comenzado a ser prioritaria por encima del conocimiento. Y ojo, no estoy diciendo que la gente cuando llega a un trabajo no deba tener conocimientos, ahorita lo veremos, pero sí es importante para una organización contar con personas que sean capaces de adaptarse. Adaptarse no solo en sus conocimientos, no solo en las condiciones, sino también incluso a nivel cultural. Vamos ahorita a ver algunos conceptos básicos de lo que es la adaptabilidad. Espero que en este transcurso pueda servirte esta conferencia, te pueda dar algunas herramientas también para cómo tú puedas adaptarte ahí en el lugar en donde estás trabajando el día de hoy. Bien, a lo mejor conoces a esta persona, es un poquito famoso, quizás es una de nuestras últimas grandes mentes, ¿no?, de este siglo, el señor Stephen Hawking. Esta persona, como todos sabemos, hizo grandes aportaciones en el nivel de la ciencia, en este gran campo, y quise ponerlo por 2 situaciones importantes. La primera, él demostró sin duda que se puede adaptar a un entorno tan dominante como la ciencia, aún a pesar
de tener alguna discapacidad física como él la tenía. Creo que es la mejor muestra de alguien que tuvo esta capacidad para hacer lo que hizo con lo que tenía. Y él logró adaptarse. Pero aparte de ponerlo por este ejemplo físico de vida que este hombre representa, quise ponerlo por una frase que él habla tal cual acerca de la adaptabilidad. Y esta frase célebre de este señor es: la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Me gustaría mucho que en este punto pensaras rápido en algún momento en el que tú has tenido que enfrentar algún cambio. Quizás has enfrentado cambios muy simples, cambios como lo que te decía hace un momento, de que quizá tu carro no funcionó, quizás la combi donde ibas se desvió, quizás la ropa que tenías previsto ponerte no estaba limpia, y ese es un cambio sumamente sencillo de resolver. Pero por otro lado, probablemente has enfrentado cambios que han sido mucho más complejos. Imagina, por ejemplo, que tengas que cambiar de lugar de residencia. ¿Imaginas todo eso que tuviste que adaptar a todas estas condiciones que te enfrentaste? Personalmente, y sin hacer comercial a mi estado, yo soy de Cuernavaca, Morelos, y hace 7 años, junto con mi familia, mi esposa y 2 niñas, hicimos un cambio de domicilio. Llegamos de Cuernavaca, Morelos, a Morelia, Michoacán. La verdad es que Morelia, Michoacán es una ciudad hermosa, nos gusta mucho vivir en este lugar, pero implicó una serie de cambios muy interesantes. Tuvimos que enfrentarnos, para empezar, al tema del clima. Nos topamos con situaciones como que aquí hacía más frío que en Morelos, ¿verdad? Y también nos enfrentamos a que era una ciudad más grande, tuvimos que conocer la comida, a pesar de estar en el mismo país, y yo nunca pensé que la comida fuera tan distinta de Morelos a Michoacán, y sorpresa, me encontré que la comida era distinta. Tuve que adaptar mi paladar para empezar a disfrutar muchos sabores nuevos y dejar de extrañar otros, ¿verdad? Que son distintos. Así que esa es una adaptación sumamente fuerte, sumamente intensa y sumamente reactiva. Y cito este tema reactivo porque será importante durante esta sesión, cómo iremos viendo que la adaptabilidad puede ser reactiva, pero también podemos hacerla proactiva. ¿Bien? Entonces quiero que te sitúes ahí. Quiero que en este momento sitúes tu pensamiento en algún cambio relevante en tu vida. Como bien decía yo, una mudanza, un cambio de trabajo. Quizás has sido alguna persona que ha estado durante muchos años en un trabajo y de repente, por alguna situación, has tenido que cambiar. ¿Recuerdas esa sensación? Ese momento en el que dejaste un lugar sumamente confiado, en el cual tú ya conocías la dinámica, incluso quizá estabas sumamente cómodo, conocías a las personas, conocías la filosofía de la organización, pero te tocó cambiar. Esa sensación es donde entra la adaptabilidad. Vamos a ver un poquito de lo que ya es ahora sí el concepto de adaptabilidad. Vamos a verlo desde una perspectiva quizá muy, digamos, de escuela, ¿no? Así un concepto muy declarado que espero que pueda funcionarte. ¿Qué es la adaptabilidad? Bueno, en una conceptualización, la adaptabilidad es la capacidad de ajustarse a nuevas condiciones, situaciones o entornos. Y señalo estas 3 elementos porque me parecen sumamente relevantes a la hora de conceptualizar la adaptabilidad. ¿Por qué es importante considerar qué es ajustarse? Bueno, porque las condiciones, situaciones o entornos nos obligarán a adecuar cada una de las situaciones que tenemos y que poseemos en el día a día para poder adaptarnos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y quiero volver a usar el tema del cambio de domicilio. Cuando tú cambias de domicilio, llegas a un lugar nuevo, con lo primero que te encuentras es que no necesariamente el lugar al que vas es igual al anterior. Ejemplo, yo te decía que yo venía de Cuernavaca y llegué a Morelia y me encontré con que afortunadamente para mí llegué a una casa más grande de la que yo venía. Así que esa parte fue cómoda, ¿verdad? Porque no sufrí este asunto que otros tienen que sufrir con que un mueble es más grande de lo que tengo de espacio. Sin embargo, me tuve que adaptar a ello. ¿Qué pasó? Pues resultó que en mi caso no traía tantos muebles como a mí me hubiera gustado para ocupar ese espacio. Y tuvimos que ajustar en casa, tuvimos que comprar una sala nueva, tuvimos que empezar a comprar muebles que no teníamos espacio en casa anterior y sin embargo en esta lo había.
Situaciones, bueno, tenía una situación distinta, toda mi familia se quedó en Cuernavaca y de repente me encontré solo junto con mi familia en una ciudad nueva, en una ciudad que no conocía y con gente que pues la verdad solo conocía en el trabajo, así que ese fue un cambio bastante interesante. Entornos, pues me encontré en una ciudad que era completamente distinta a la mía, otra vez les digo el ejemplo del frío. Era una ciudad más fría, era una ciudad más grande, lo cual implicaba empezarse a acostumbrar al tema de traslados, considerar tiempos y demás condiciones. Eso es adaptarse. Implica flexibilidad y la habilidad para cambiar de enfoque o de estrategia cuando las circunstancias lo requieren. ¿Por qué señalar aquí el enfoque o la estrategia? Es muy importante entender que en la adaptabilidad lo primero que tenemos que cambiar es nuestro enfoque, nuestra manera de pensar, y eso nos llevará a modificar nuestra estrategia. Otra vez voy a usar esta imagen que les acabo de mostrar ahí en la presentación, y si se dan cuenta, si podemos leer un poquito la imagen, la esencia de la imagen es una persona que tiene que pasar hacia arriba, ¿no? O sea, la idea es una persona que va a subir y tiene que salir. Sin embargo, por lo que se alcanza a percibir, el camino no es precisamente el más recto. De a poco empezamos a ver cómo la escalera comienza a tomar algunos giros, ¿no? Más verticalmente, se empieza a hacer más larga, después hace un cambio, y lo que estamos viendo ahí es un cambio de dirección. La adaptabilidad nos implicará adecuar nuestro enfoque a una estrategia, y nuestra estrategia a nuestras circunstancias. Usando un ejemplo básico, si hoy tú y yo tuviéramos que cambiar de trabajo, hoy tenemos claro cuánto ganamos, ¿no? Y entonces si alguno de nosotros tenemos un sueldo, nuestras necesidades y el cómo las cubrimos las tenemos claras partiendo de esta cantidad que tú recibas. Puede ser 3, 4, 5 o 20 pesos, no importa. Lo relevante es que en las condiciones que tú hoy tienes claridad de cómo usar tu dinero. Y así lo distribuyes. Tus condiciones y circunstancias son de esa manera. Tu estrategia está fundamentada en los recursos que tienes. Sin embargo, si el día de mañana tuviéramos que cambiar de trabajo y este trabajo implicara o este cambio implicara que nuestro ingreso se redujera, tendríamos que cambiar la estrategia. Y esta estrategia tendría que ser desde el enfoque, es decir, desde la mentalidad. Yo tendría que estar consciente de que ya no tengo la misma cantidad de dinero y por lo tanto mi estrategia tendría que estar alineada a este enfoque. Si no, lo que pasaría es que nos terminaríamos endeudando, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender que la adaptabilidad comienza del enfoque y afecta la estrategia. Muy bien. Quisiera que también entendiéramos, y les decía al inicio, que la adaptabilidad es algo que ya viene en nuestro ADN. Nuestra sociedad es el resultado de años de evolución humana. Como les decía hace un momento, la realidad es que la manera en cómo se vive hoy es completamente distinta a cómo se vivían hace 1000 o 2000 años. Y todo ese proceso evolutivo está en tu ADN y está en el mío. Poseemos esta capacidad, así que cuando hablamos de adaptabilidad hasta este punto, me gustaría mucho que no lo visualizaras como algo que no tienes o que no posees. La realidad es que la adaptabilidad está incrustada en nuestro ADN. Como especie, si lo quieres ver así, el ser humano tiene esta capacidad. La adaptabilidad del ser humano se vincula a una habilidad, incluso yo diría que es una habilidad nata, para desenvolverse con éxito en distintos ámbitos y esferas. ¿Por qué digo que es nata? Porque, insisto, desde que nacemos y hasta que muramos, tendremos esta habilidad desarrollándose cada instante. Quiero que en este punto te vayas a otro momento de nuestra vida. En México al menos, espero que no haya nadie extranjero viéndonos, y si no ahorita explico por qué. En México la educación escolar empieza en el jardín de niños. Y el jardín de niños es donde los niños más chiquitos comienzan a tener clase, ¿no? Promedio de edad empezamos a los 4 o 3 años, dependiendo qué tan rápido nos quieran sacar de la casa. Pero regularmente empezamos a los 4 años. Si tú tratas de hacer memoria a ese momento de tu vida, vas a entender que fue un momento de suma adaptabilidad en tu vida.
Saliste del seno familiar, de tu casa, en donde regularmente o la mayoría de nosotros estábamos con nuestra mamá o con una persona que nos cuidaba prácticamente el 100% de nuestro tiempo, nos daba de comer, teníamos toda su atención y estábamos completamente cuidados. Y de repente un día nos dan la noticia que nos vamos a ir al kinder. Y cuando llegas al kinder te encuentras con una condición completamente distinta. Ya no eres el niño de la casa, resulta que hay 20 niños como tú. Te encuentras con que toda la atención de una persona que lleva el liderazgo de este pequeño grupo, que es la maestra, ya no está solo sobre ti, sino está repartida entre estas 20 personas. Y más allá de eso, también te encuentras en la primera posición en donde te encuentras solo. Ya no está tu mamá, ya no está tu papá, a lo mejor ya no está ni tu hermano, si tienes hermanos, y te encuentras solo, expuesto a condiciones completamente distintas. Si hoy recuerdas esta etapa de tu vida, quizá pase por tu mente momentos en los que descubriste instalaciones o cosas que no conocías, ¿no? Te encontrabas en una escuela, dependiendo qué tan grande era la escuela donde asististe, pudiste pensar en, está enorme, ¿no? Y a lo mejor si hoy fuéramos a ese mismo lugar nos daríamos cuenta que era un espacio muy pequeño, pero en nuestra mentalidad y en nuestra edad era un lugar enorme, con condiciones que nunca habíamos vivido, condiciones que nos hicieron generar adaptación. Y nos adaptamos nuestra manera de interactuar porque conocimos a otros niños, adaptamos nuestra manera de jugar porque antes jugábamos solo y ahora tengo amigos, adaptamos la manera de aprender porque antes lo que aprendía era viendo a mamá y a papá jugando con ellos, pero ahora tenía una persona al frente que me estaba dando conocimiento y yo adapté cómo aprenderlo. Adapté horarios, ¿no? O sea, de repente hay niños que cuando entran comenzaron a tener que dormirse temprano para poder ir a la escuela. Adapté comida, porque antes tenía en la casa todo el tiempo para sentarme y comer. Y de repente ahora me encuentro con que tengo media hora o una hora, no recuerdo cuánto tiempo nos daban, para comerme el lunch que mandaba mamá, ¿no? Y eso me hizo aprender cosas nuevas. Entonces, esta habilidad de la adaptabilidad otra vez la hemos estado cultivando día a día, de manera constante a lo largo de nuestra vida y de una forma tan natural que ni siquiera la percibimos. Adaptamos otra vez desde nuestra infancia. La adaptabilidad se trata de que seamos flexibles y esto evidencia que el sujeto es capaz de responder bien a las modificaciones y a las alteraciones. ¿Por qué necesitamos ser flexibles? Porque si no tenemos esta capacidad de adaptarnos, vamos a parecer gente rígida, gente que no tiene esta posibilidad de adecuarse a las condiciones. La adaptabilidad consiste básicamente en poder responder a cualquier modificación o cualquier alteración. Cualquier modificación o cualquier alteración. Y la verdad es que lo hacemos bastante bien. Otra vez, de forma natural lo hacemos, de forma, no sé si consciente, esa es otra cosa. A veces no estamos conscientes, pero nos estamos adaptando. Adaptamos nuestra ropa cuando hace frío y nuestro cuerpo se adapta. Adaptamos nuestra mente con los pensamientos que estamos buscando y que estamos aprendiendo y desarrollando. Y las modificaciones y alteraciones a las que nos enfrentamos, otra vez, son infinitas. Vivimos en un mundo de constante cambio. La vida que tenías simplemente hace un año muy probablemente no es la misma que tienes hoy. El simple hecho de que nuestro cuerpo envejece nos hace empezar a adaptarnos a lo que vivimos, ¿no? ¿Alguna vez te ha tocado ir a intentar hacer una actividad que tenía mucho tiempo que no hacías? Por ejemplo, si tú jugabas mucho algún deporte, dejas de hacerlo durante algunos años y un día te apareces en la cancha o en el lugar donde se practica y quieres hacerlo como hace 15 años, seguramente te vas a dar cuenta que ya no tienes la misma habilidad, ni la misma agilidad, ni la misma rapidez mental. Pero en ese momento te adaptarás a las condiciones. Buscarás cómo solventar y terminarás haciéndolo. Y yendo a este tema deportivo, me encantó esta imagen y por eso quería compartirla con ustedes. Y esta es una frase de Juan de Madera. Juan de Madera era un músico ecuatoriano, si no me equivoco, que dice: la adaptabilidad es poder ajustarse a cualquier situación en un momento dado. Y esta frase me gustó porque tiene dos elementos sumamente importantes y relevantes. Uno, habla de poder ajustarse, habla de poder cambiar, habla de poder sacar algo nuevo y, como decimos en México, ver cómo nos acomodamos.
Y dice, a cualquier situación en un momento dado. Podemos visualizar cualquier situación y en ese momento el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Hay una frase muy coloquial en México, ¿no? Que decimos que si el cielo te da limones, pues haz limonada. Y al final lo que hacemos con eso es adaptarnos a las que tenemos para ese momento. Quizá hoy, insisto, tengamos condiciones muy particulares que consideramos muy controladas, pero la historia nos dice que el cambio es constante, así que a veces conviene no acostumbrarse, porque seguramente vendrán condiciones nuevas que no necesariamente provienen de ti, pero sí podrán provenir de todo el entorno que te rodea. Podría venir de tu jefe, podría venir de la institución en donde estás, podría venir del país, podría venir de un sinfín de cosas. En el 2019, el mundo entero se enfrentó a uno de los cambios y de las condiciones más drásticas que se han vivido en el último siglo. ¿Cuál fue? El COVID-19. Y si tú recuerdas cómo impactó 2019 y 2020 el tema COVID, te vas a dar cuenta que se adaptaron infinidad de cosas. Se adaptaron temas de comunicación como esta que estamos teniendo, a través de videoconferencias, videollamadas, se adaptó el tema de comida, se adaptaron espacios, muchos adaptamos hábitos. Quizá antes de la pandemia algunos nos lavábamos menos las manos de lo que lo hacemos hoy. Quizá antes de la pandemia éramos menos cuidadosos cuando teníamos una tos antes de lo que somos hoy. Pero lo importante de este ejemplo es entender que este cambio detonó cosas que adaptamos. Simplemente en ese tiempo hubo negocios que desaparecieron. Hubo restaurantes que no soportaron todo lo que vino y ya no están hoy acá. Negocios completos cerraron. Industrias completas que tuvieron pérdidas enormes. Sin embargo, no nos enfoquemos en los que se fueron. Quiero que te enfoques en los que se quedaron. ¿Cuál fue la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron? ¿Cómo afrontaron el cambio? ¿Cómo se adaptaron al cambio? Si tú haces memoria, antes de la pandemia, servicios como Didi, Uber Eats y algún otro que tú recuerdes, no tenían el nivel de requerimiento, el nivel de búsqueda por parte del cliente como lo tienen hoy. La pandemia los puso en el mapa y nos adaptó a este modelo de consumo. Para muchos de nosotros, hasta antes de la pandemia, lo más común era, oye, quiero una hamburguesa, pues voy y me paro en el lugar que más me guste, tomo mi auto, tomo un camión, etcétera, llego a este lugar, me siento en una mesa, pido una orden y a los 5 o 10 minutos yo me estoy comiendo una hamburguesa. La pandemia lo cambió y nos adaptamos. Y nos adaptamos tanto que hoy en día muchos de nosotros cuando pensamos en la misma hamburguesa ya consideramos como una primera opción buscar una plataforma, en este caso electrónica, que nos ayude a ir por la hamburguesa y que pueda traérmela. Haz memoria y quizá hoy durante toda tu vida nunca habías comprado en línea y hay gente que a partir de la pandemia se convirtió en experto en comprar en línea y conoce sitios inimaginables, ¿no? De estos de, no, mira, si buscas aquí te vas a encontrar que ellos venden esto o X producto, dan X servicio. Ese es un gran ejemplo de cómo la adaptabilidad nos sitúa en momentos críticos, nos sitúa hacia el cambio. Vayamos a lo que es hoy. Esta parte de la adaptabilidad que ahorita vimos, me estoy refiriendo a la adaptabilidad como un concepto genérico, como esta habilidad que tenemos otra vez en el día a día. Pero, como bien decía la conferencia del día de hoy, el título, estamos hablando de adaptabilidad en el trabajo. ¿Qué es la adaptabilidad en el trabajo? Bueno, básicamente la adaptabilidad en el trabajo es la capacidad para ajustarse a cambios en el entorno laboral. Cambios que pueden ser nuevas tecnologías, estructura organizacional, objetivos, estrategias y condiciones de trabajo. Y cuando lo vemos aquí planchado en esta diapositiva, slide, como le quieras llamar, lo más interesante es que suena muy fácil. Es decir, yo leo esto y digo, oye, claro, es la capacidad para que yo pueda ajustarme a un cambio en mi trabajo, en el entorno laboral. Pero de repente leerlo y después vivirlo es muy complicado. Muy complicado porque, otra vez, el ser humano está acostumbrado a buscar condiciones perfectas y a buscar condiciones en las cuales nos acostumbramos. Nos acostumbramos a usar una marca de tenis, nos acostumbramos a usar una marca de ropa, nos acostumbramos a comer cierta comida y a veces inconscientemente esperamos que no haya cambio, aunque estamos conscientes de que lo hay. Bien,
En el trabajo, la adaptabilidad juega un papel sumamente importante porque hoy las organizaciones, como bien te decía hace un momento, están buscando gente que sea capaz de ajustarse a los entornos que se les presenten, nuevas tecnologías. Quizá si tú haces memoria ahora, hace 20 años, esto que estamos haciendo en este momento era muy futurista. Hace 20 años, visualizar que en tiempo real había una persona hablando frente a una computadora, yo la podía ver, e incluso ahorita podrían alguien levantar la mano y darme alguna opinión, sería realmente futurista. Solo lo veíamos en ciertas películas y solamente ciertas personas tenían acceso a poco de esta tecnología. Hoy la tecnología ha avanzado a un nivel realmente abrumador y además constante. Lo que hoy vemos como algo novedoso, probablemente mañana ya no lo sea, porque hay nuevas tecnologías. Las compañías, las organizaciones están buscando que nosotros como personal, como fuerza de trabajo, como colaboradores, tengamos esta capacidad de adaptarnos a estas tecnologías y que no estemos luchando con el brinco de lo pasado a lo presente. Estructura organizacional. Las nuevas tecnologías y los nuevos procesos organizacionales han creado estructuras mucho más dinámicas. Si hoy preguntáramos a un gerente de operaciones cómo negociaba y cómo trabajaba hace 10, 15 o 20 años, te va a decir que se trabajaba muy distinto a como lo trabajamos hoy. La aplicación de la tecnología, la aplicación de las nuevas metodologías de trabajo ha generado que las estructuras organizacionales cambien. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando tú o yo cambiamos de organización, nos vamos a topar con que no siempre serán las mismas funciones. Y cada trabajo, cada organización tendrá su propia forma. Las organizaciones buscan que tanto tú como yo, cuando nos paremos en un lugar, seamos capaces de adaptarnos. Seamos capaces de ver una función y hacerla de forma rápida. Objetivos. Cuando estamos dentro de una organización, los objetivos cambian constantemente. El objetivo probablemente que te diseñaron al inicio del año puede cambiar, puede ser distinto de un momento a otro por necesidades de mercado, por necesidades de compañía, por necesidades de recursos financieros, y es de suma importancia que tengamos esta habilidad. Estrategia. Imagínate estos negocios como los de entretenimiento que durante la pandemia tuvieron que cerrar puertas, no tenían acceso. No había gente, no podíamos entrar a un cine, no podíamos entrar a un bar, no podíamos entrar a un restaurante. Y eso generó que las estrategias de venta, de mercado, de producción cambiaran. Y por último, condiciones de trabajo. Y esta, la verdad es que no es tan nueva, no es tan vieja, es algo nuevo. Hay condiciones de trabajo que no teníamos hace 20 años. El home office, por ejemplo, en México es algo totalmente nuevo, que es un resultado de la pandemia, que es un resultado de este gran tema que fue el COVID-19. Tuvimos que adaptarnos a esas condiciones. Yo conocí personas que decían, es que yo no puedo trabajar en vía remota, porque no puedo tener el control de mi equipo, porque no puedo controlar lo que pasa, porque necesito incluso estar en una oficina, literalmente. Bueno, esas son condiciones de trabajo. El tema remoto, el tema electrónico. Hay una generación que le costó mucho trabajo tener un celular en donde lo tenían solicitando temas 24/7. Así que estos son como los 5 grandes rubros en los cuales hoy en día la adaptabilidad en el trabajo es sumamente necesaria. Puede haber otros, pero estos son los primeros 5, ¿va? Ahora vamos a definirla un poquito más a fondo. La adaptabilidad en el trabajo implica la capacidad de ajustar, como ya lo vimos, y modificar nuestras habilidades, todo lo que yo sé hacer, todo lo que tengo, mis conocimientos, gracias, todo lo que sé y mis actitudes para enfrentar nuevas situaciones y demandas laborales. Y creo que en este punto lo más relevante a entender es que cuando pensamos en adaptarnos en un ambiente laboral, nos quedamos mucho con la idea solo de las habilidades. Es decir, si yo trabajaba en un sector retail y paso a un sector agro, y luego paso a un sector servicios, pues puedo pensar que lo más importante solo se trata de mis habilidades. ¿Qué tanto necesito manejar, por ejemplo, en el retail ciertos conceptos? O en el agro, ¿qué tanto sé de campo? O en servicios, ¿qué tanto sé de calidad al cliente? Sin embargo, la adaptabilidad del trabajo no se centra únicamente en conocimientos, será necesario. Y en cada uno de estos cambios tendrás que comenzar a
insertar nuevas habilidades para cubrir esta necesidad. Pero el conocimiento y la habilidad no solo es lo único que tendrás que adaptar, también tendrás que adaptar tus actitudes. Y esa es la parte donde sí creo que como seres humanos nos cuesta más trabajo. Hay una frase muy mexicana que dice, pues yo así soy, ¿no? O sea, y esta frase de así soy está como cerrando completamente el tema de la actitud, porque lo que yo estoy diciendo es, puedo modificar mis habilidades, puedo tener nuevas habilidades, puedo adquirir nuevo conocimiento, pero mi actitud no va a cambiar, no va a ser adaptable. Lo que la adaptabilidad en el trabajo requiere hoy en día, lo que las organizaciones nos van a pedir es que podamos adaptar aún nuestras actitudes. Y yo quiero que en este momento paremos un poquito acá y puedas tú reflexionar y pienses en un ejemplo muy sencillo. Cuando tú cambiaste de trabajo, en tu último cambio de trabajo, ¿cuál ha sido de estos tres aspectos el que más te costó? ¿Fueron las habilidades? O sea, definitivamente llegaste a un lugar en donde no conocías nada de lo que hacías y tenías que reaprender todo. ¿Fueron tus conocimientos? Es decir, a lo mejor pasaste de un puesto operativo a un puesto financiero que los conocimientos chocaban. ¿O fueron tus actitudes? Y yo me atrevería a decir, sin conocerte, pero sí conociendo al ser humano, que lo que más nos cuesta son las actitudes. Porque el conocimiento es fácil de adquirir. Hoy tenemos herramientas tan sencillas como YouTube y otras en donde tú puedes entrar de forma gratuita y absorber conocimiento rapidísimo. Tú puedes salir de esta plática que estamos teniendo y puedes irte al YouTube y poner qué es adaptabilidad y muchos conceptos que ves acá los vas a ver ahí y vas a ver incluso cosas más profundas y con otros enfoques. Las habilidades tú las puedes desarrollar en el día a día. Al final, si eres un profesional, tendrás esta capacidad para ir generando habilidades. El mismo trabajo te puede ayudar a generar habilidades. Pero la actitud no hay manera de cambiarla hasta que se convierta en un tema consciente. Tú puedes estar en el mejor lugar para trabajar, puedes tener al mejor jefe, puedes tener el mejor salario, puedes tener la mejor oficina. Pero si tu actitud no está en tu mente cambiarla y adaptarla a lo que se te requiere, estamos fritos. Así que eso es la adaptabilidad del trabajo. En este punto me encantaría que pudieras reflexionar un poco hacia ti, introspectar y preguntarte, ¿qué es lo que debo hoy mejorar en mi adaptabilidad en el trabajo? Muchos de nosotros, quizá incluso en nuestros CVs, llegamos a poner esta como una habilidad que tenemos, ¿no? O sea, soy adaptable, pero ¿realmente lo estamos siendo? ¿Realmente estoy respondiendo a las demandas laborales? La adaptabilidad se ha convertido, por eso yo decía, en una habilidad fundamental para el éxito profesional. Hoy la gente exitosa, y hablo exitosa, a veces el éxito lo medimos solo en dinero, pero hablo exitosa respecto a su cumplimiento de objetivos, es gente que se adapta. La capacidad de adaptarse a los constantes cambios y desafíos que puedan surgir en el entorno laboral es crucial para mantenerte relevante y competitivo. La adaptabilidad no solo te ayuda a que puedas ser incrustado en una organización, sino también nos ayuda a que podamos ser relevantes y competitivos. Quiero usar un ejemplo aquí. Me gusta el fútbol y por eso usaré un ejemplo de fútbol. Les pido disculpas de antemano. Pero hay un término que se usa muchas veces en los jugadores profesionales, en donde cuando un jugador que era muy bueno en un equipo pasa a otro equipo y por alguna razón en este equipo segundo no está dando los resultados que daba en el anterior, lo primero que se dice es no logró adaptarse. Es una frase muy común. Si alguna vez ven un reportaje de este tipo, es una frase sumamente común. Dicen, Juanito Pérez no logró dar resultados en este nuevo equipo porque no logró adaptarse. Y para algunos, personalmente uno dice, oye, pero le pagan millones y entrena todos los días, le cuidan casi hasta el zapato que pisa, pero no dio resultados, no se adaptó. Puede parecer algo sumamente contradictorio porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Sin embargo, es real. Tú imagina un jugador que jugaba, por ejemplo, en Brasil, con un clima jugando a 35 grados, y de repente lo ficha un equipo en Holanda, donde juegas con nieve, donde juegas a menos 3 grados de repente un partido. Seguramente, físicamente, eso impacta. Su rendimiento será no tan satisfactorio. Su cuerpo empezará a tener este impacto de que el frío
duele, ¿no? Si alguien de nosotros ha intentado hacer alguna actividad deportiva o simplemente física en frío, la verdad es que se siente diferente. Ahora imagínate a este nivel. Por otro lado, hay condiciones inherentes que son parte de este cambio. Por ejemplo, pues en el equipo A, él jugaba con sus amigos, a lo mejor estaba su mejor amigo, a lo mejor estaba gente que hablaba su mismo idioma, a lo mejor estaba gente que él conocía de muchos años. Y se enfrenta con un equipo completamente diferente. Gente que no habla su idioma, gente que no lo conoce y gente con la cual no genera empatía. Esto no quiere decir que esté justificado su falta de adaptabilidad. Esto quiere decir que cuando tú o yo cambiemos en algún rol de trabajo, en alguna organización, lo que el nuevo empleador que tenemos, o incluso hablando de emprendedores, lo que el nuevo proyecto requiere es que nos adaptemos a las nuevas condiciones. Trayendo este ejemplo a un tema de emprendimiento, porque sé que deben haber emprendedores aquí con nosotros, uno de los principales problemas con el emprendimiento a veces es pensar que lo que me resultó en un emprendimiento me tiene que resultar en todos. Y lo que tenemos que entender es que son dos emprendimientos distintos y que cada uno tiene sus propias condiciones. Y aun cuando el producto pueda ser muy similar o incluso igual, cada proyecto, cada emprendimiento tendrá que adaptarse a las condiciones particulares por las cuales nació o se creó. Y esta parte es sumamente importante porque nace desde la idea. Cuando yo intento adaptarme a una condición nueva y crear algo nuevo, tendré que estar sumamente claro y abierto a adaptarme. Así que eso es muy importante. Bien, aquí voy a hacer una pregunta, o bueno, si tiro una pregunta que me parece relevante y es, ¿cómo se manifiesta la adaptabilidad en el trabajo? Les pido una disculpa. Se nos fue aquí poquito. Si me la puedes pasar, les pido un momento, se nos acaba de ir el internet. Gracias. Les pido una disculpa, la tecnología a veces tiene que hacer que nos adaptemos. Bien, les decía, esta parte es una pregunta que me gustaría que ahorita pudiéramos pensar. ¿Cómo se manifiesta la adaptabilidad? Ya dijimos, recapitulando un poquito, que la adaptabilidad está de forma inherente en nuestro día a día. Somos adaptables. Justo ahorita acabamos de adaptarnos. Acabamos de cambiar de una red de internet a otra. Y esta es una adaptación que nos tuvimos que hacer en un momento de rápido. Pero ¿cómo podemos identificar o manifestar adaptabilidad? ¿Cómo sabemos que realmente estamos siendo adaptables? ¿Qué demuestra que hay adaptabilidad, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra manera de interactuar o en nuestra vida? Bueno, en el trabajo específicamente, una de las primeras cosas es la disposición para aprender y adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades. ¿Esto cómo se manifiesta? Bueno, cuando una persona demuestra que está dispuesto a aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos, tiene la apertura para decir, mira, eso no lo sé, pero sí lo aprendo. Y esta parte es sumamente difícil, ¿saben? Porque otra vez, cuando estamos en un trabajo, solemos acostumbrarnos a algo. ¿Alguien de los que ha estado aquí, por ejemplo, le ha tocado tener que cambiar de un sistema de registro, por ejemplo, algo tan sencillo como que antes registrábamos, no sé, en Word y de repente llega un nuevo lineamiento y nos dice que ahora vamos a registrar en Excel? Ni siquiera estamos hablando de un megasistema, ¿verdad? Pero eso, si yo no tengo ese conocimiento, tendré que tener esta apertura. Es importante para manifestar adaptabilidad, estar dispuesto a aprender. Estar dispuesto a conocer, a tener la disposición para hacerlo además, porque eso de manera profesional es fundamental para poder generar una adaptabilidad no solo en el negocio, sino también para adaptarnos a las demandas constantes del mercado.
varios de los que estamos seguramente tomando esta charla, quizá no tiene poquito que salimos de la escuela. Y entonces, lo que nos enseñaron hace algunos años, cuando terminamos la universidad o nuestro último grado de estudios, seguramente se ha tenido que adaptar. Cuando yo salí, por ejemplo, de la escuela, la verdad es que no existía Canva, ¿verdad? Y la presentación que estoy presentándoles está en Canva. Entonces, tuve que tener en algún momento esta capacidad y esta apertura por aprenderlo. Sin embargo, en ocasiones luchamos con esto. No sé si te has enfrentado a personas que se cierran y dicen, es que no puedo. Es que, oye, pero en el trabajo necesitamos hacer esto y necesitas aprenderlo. No, no puedo. Es que a mí mi cabeza no me da. Es que yo sé manejar otras cosas, pero eso no. Bueno, la primera forma de manifestar adaptabilidad es la disposición para aprender. La segunda es la flexibilidad y apertura para el cambio. Aquellos que son capaces de adaptarse a los cambios en su entorno laboral tienen más posibilidades de sobresalir y aprovechar las oportunidades que se les presentan. ¿Qué significa esto? Básicamente es estar dispuesto a abandonar viejas escuelas, viejas costumbres y adoptar cosas nuevas. Creo que en ocasiones nos pasa mucho cuando hay un cambio de liderazgo, ¿no? De repente tenemos a un líder que hace las cosas de alguna manera, de una forma, y de repente cuando llega una persona nueva, tenemos que sacar esto, tenemos que desarrollar esta flexibilidad y esta apertura al cambio. Entender que las cosas vamos a tener que dejar de hacer algunas porque ya no serán de la misma manera, porque requeriremos cambiar y tener la apertura para conocer las nuevas, para darnos esta oportunidad. Trabajar en diferentes entornos y con diferentes personas. ¿Qué tan difícil te es hoy trabajar con diferentes personas? Yo te ponía el ejemplo del fútbol, ¿no? Con este futbolista de ejemplo, que quizá cuando él llegó al nuevo equipo se tuvo que enfrentar con personas distintas, personas que tenían un carácter diferente, personas que veían incluso el equipo, la amistad, el compañerismo, el fútbol mismo de otra manera diferente. Lo mismo nos pasa en lo laboral. Una de las maneras o una de las manifestaciones más importantes de la adaptabilidad es trabajar con diferentes entornos y diferentes personas. Ejemplifiquemos, en el tema de los entornos, imagina que pasas de un lugar en donde tú eras virtual y pasas a presencial. Tendrás que adaptarte, tendrás que estar abierto a decir, bueno, qué padre que antes lo hacía virtual, pero ahora es presencial. O hacerlo de la forma contraria. Oye, yo estaba acostumbrado a que siempre estaba en la oficina y me topo con un lugar en donde, es virtual y tengo que empezar a adaptarme a eso. Bien, y con diferentes personas. Para los que hemos tenido equipos de trabajo, este siempre es un enorme reto, porque en la comunicación humana y en la interacción siempre habrá el tema de poder tener afinidad. Y a veces puedes trabajar con gente que es muy fácil porque es afín a ti, la conoces, porque quizá piensa lo mismo que tú, tiene la misma formación, incluso tiene los mismos objetivos de vida, ¿no? De personas, etcétera. Pero también a veces nos toca trabajar con gente que es completamente opuesta a nosotros. Y es ahí donde está el reto. ¿Por qué es retante esto? Porque es más fácil convivir con alguien que piensa igual que yo. Pero cuando una persona piensa diferente a mí, tendré que adaptarme, tendré que ser flexible, tendré que entender cómo puedo comunicarme, cómo puedo interactuar. Personalmente, no es chiste ni mucho menos, pero tengo 40 años, casi 40 años, y pues soy de una generación distinta, ¿no? A la que de repente me ha tocado a veces compartir. Generaciones son más jóvenes que yo. Y a veces ha sido un choque difícil, ¿no? Y divertido entenderlos. Pero es parte de adaptarse. Uno tiene que entender que ellos ven la vida de forma distinta, que ellos tienen otras necesidades y que su manera de comunicar también será diferente. La adaptabilidad nos invita y nos tiene que llevar a que tengamos esta apertura a trabajar con ese grupo diferente de personas. Que no es que ellos estén mal y yo esté bien o viceversa. No, simplemente somos distintos. La adaptabilidad dice que nosotros tenemos que encontrar esta flexibilidad en donde a la hora de interactuar podamos estar en conjunto y podamos trabajar. Ahora, lo que vemos acá son manifestaciones, ¿no? Son como estos ejemplos de cómo se manifiesta, cómo pasa, pero acá lo interesante sería ver, oye, ¿y cómo desarrollo, Elías? O sea, porque una cosa muy sencilla es decir lo que tiene que pasar, pero ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo en mi día a día,
¿qué puedo hacer para considerarme una persona adaptable? Y no solo considerarme, para hacerlo, para desarrollar esta habilidad. Bien, vamos a ver algunos puntitos que pueden servirte mucho y que espero puedas ir aplicando en tu día a día. Lo primero que necesitamos hacer para desarrollar la adaptabilidad es reconocer la necesidad de adaptación. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el cambio es inevitable. Reconocer que hay un cambio y que ese cambio necesita que yo me adapte. Uno de los primeros problemas con los que nos topamos cuando alguien no es adaptable es que le cuesta mucho reconocer los cambios. Reconocer que como él piensa, como él lo hace, como él dice, tiene que cambiarlo. Incluso hay gente que se aferra que tiene que ser así. Hay gente que se aferra a una manera de hacer las cosas, a un sistema. Voy a dar un ejemplo. Recuerdo que a mí me tocó la transición los que veíamos películas en casa, la transición del formato beta al VHS y luego el DVD, ¿no? O sea, yo he vivido toda esa generación, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando pasó el cambio de beta a VHS en casa de mis papás, mi papá tuvimos una videocasetera beta por muchos años posterior al cambio a la VHS. Y era muy complejo en ocasiones seguir encontrando estos videos beta. Ya no había, ¿no? Pero pues teníamos que buscar de ese tipo porque en casa solo teníamos una videocasetera beta. Y lo uso este ejemplo porque ¿qué terminó pasando cuando mi papá por fin se decide a comprar una videocasetera VHS? La compramos y en ese mismo año viene el boom del DVD. Entonces, bueno, nuestra compra fue como muy sofisticada. Incluso recuerdo que compró una videocasetera que incluía cámara lenta y cámara rápida y bueno, varias cosas interesantes, pero que no pudimos usar por mucho tiempo porque después salió el DVD. Y entonces, ¿qué creen? Pues mi videocasetera, que era sumamente guau, ya no era tan funcional, ¿verdad? Porque había un nuevo formato. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que en algún momento el punto es que mi papá no entendió que había un cambio y que había la necesidad de ajustarse. Eso nos pasa a muchos. En muchas ocasiones no reconocemos que hay un cambio y que necesito adaptarme, que necesito cambiar, que necesito ver cómo adapto todo lo que sé, todas mis habilidades, mis conocimientos al nuevo cambio. Ese es el primer punto. Entonces, primer punto para poder ser adaptable, reconocer la necesidad de adaptación. Bien. Segundo punto, flexibilidad mental. Esta imagen me encantó porque se dan cuenta es una mujer viendo una computadora y no de la manera más rudimentaria. ¿Qué significa esto? Es desarrollar una mentalidad flexible, que nuestra capacidad de visualizar las cosas pueda ser de diferentes enfoques. A veces los problemas los afrontamos de una forma muy determinada, ¿no? Y cada uno vemos las cosas y siempre cuando tenemos una situación la analizamos siempre de la misma manera. Y regularmente lo hacemos porque eso nos da resultados. Sin embargo, necesitamos aprender a ver las situaciones desde diferentes perspectivas. Empezar a analizar los problemas no solo de mi perspectiva, sino de otras. Empezar a rodearme y ser mucho más exhaustivo a la hora de ver una situación. Considerar nuevas ideas y nuevos enfoques. La adaptabilidad, lo primero que tenemos que entender en esta parte de la flexibilidad mental es que nada de lo aprendido es absoluto. Todo lo que hemos aprendido tendremos, si es absoluto en cuanto a reglas, evidentemente, pero no es absoluto en cuanto a visión. Tendremos que ir adaptando. Y quizá lo que me funcionaba hace unos años, hoy lo voy a tener que adaptar. Y quizá el enfoque que yo le daba a ciertos problemas, tendré que adaptarlo para poder enfrentar las nuevas situaciones. Tenemos que mantener una mente abierta y dispuesta a aprender de las experiencias. Lo más interesante del ser humano es que cada una de las vivencias que tenemos nos deja una experiencia. Puede ser buena, mala, pero nos deja una experiencia. ¿Cuál es lo relevante? Que estas experiencias se convierten en un cúmulo de conocimiento que tenemos que traer a nuestro día a día. Y si algo que hice ayer no me funcionó, tengo que tomar esta experiencia para la siguiente situación. Entonces, esta flexibilidad mental me tiene que ayudar a traer toda esa experiencia positiva o negativa para poder adaptarlo a la situación en la que me encuentro el día de hoy. Bien, la siguiente, aprende a gestionar el miedo. Puede parecer
gracioso la imagen, pero la realidad es que hay gente a la que el miedo la termina literalmente paralizando, porque el cambio en ocasiones nos produce miedo. Si alguna vez han estado en una cadena de producción, en una fábrica que tiene cadena de producción o línea de producción, quizá uno de los mayores miedos en uno de estos lugares a nivel obrero u operativo es cuando ven entrar una máquina nueva. Porque lo primero que pasa por su mente es, ¿cuántos de los que estamos aquí nos vamos a ir? Lo que piensa esta gente en las líneas de producción es que si ven entrar una máquina, esa máquina representa que ya no se van a necesitar 20 manos y por lo tanto varios de ellos quizá ya no van a tener trabajo. Y ese miedo comienza a hacer bloqueos en su día a día, comienza a generar expectativas mal fundamentadas sobre lo malo que va a pasar y empiezan a paralizarse. Empiezan a pensar, es que el cambio va a generar que yo me vaya, el cambio va a generar que yo ya no esté aquí, el cambio me va a perjudicar, el cambio no me va a ayudar. Esto es una línea de producción, pero también lo vivimos en las organizaciones tipo servicios o lo vivimos en organizaciones de oficina. En la oficina, imagínense cuando de repente ven entrar a una nueva persona y les dice que están hablando de un proyecto de automatización, pues muchos alguna vez han pensado que ya no van a estar. O cuando les presentan un nuevo sistema de gestión que puede parecer muy sofisticado, el miedo nos juega totalmente en contra. Bueno, en este punto el miedo al cambio es natural, pero no debe paralizarnos. Debemos aprender a reconocer los miedos, es decir, sí tengo que entender qué es lo que me genera el miedo, si es la inseguridad porque no tengo el conocimiento suficiente, si es la inseguridad por falta de información, si es porque siento que algo está mal, eso lo tengo que identificar, pero tengo que afrontarlos de manera constructiva. Otra vez en este ejemplo, si mi miedo es porque no tengo los conocimientos, ¿cómo lo afrontas? Infórmate, busca obtener los conocimientos, busca cómo puedes tenerlos para poder afrontar el cambio. Y por último, el miedo tiene que ayudarnos, si lo enfocamos constructivamente, a desafiar nuestras creencias y nuestros límites. Muchas veces el miedo es el límite. El miedo nos limita a crecer, el miedo nos limita a tomar acciones. Necesitamos más enfocarnos en las oportunidades que se nos presentan que en los problemas que podamos tener durante los cambios. Bien, la siguiente, desarrolla habilidades de resiliencia. Y la resiliencia es un término que últimamente se ocupa mucho, ¿verdad? Pero yo les preguntaría, ¿qué es resiliencia? Yo traigo un concepto muy básico. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las adversidades. La resiliencia es como un niño cuando va caminando, se cae y genera resiliencia cuando se levanta. Por eso a veces a los papás nos dicen, no lo levantes, deja que llore, deja que se raspe y que se pare. Porque eso genera resiliencia, que podamos responder lo más rápido posible a situaciones adversas. Hoy mucha gente le cuesta trabajo tener resiliencia, se queda atorada, ¿no? Otra vez en el ejemplo del niño, se cae y ahí se queda, ¿no? Y se queda pensando en, me caí, lloré, estoy sobándome, pero no hace nada. La resiliencia sería que este mismo ejemplo del niño se cae, sí dolió, o sea, no podemos omitir lo que pasó, pero se levanta y sigue jugando. Cuando somos niños somos sumamente resilientes. Si ustedes recuerdan su niñez, bueno, al menos a mí sí me pasó, 2, 3 veces andaba jugando, me caía, andaba ya con el codo raspado, la rodilla raspada, adolorido de un golpe, pero me paraba y seguía jugando. Y cuando llegaba a casa, mamá me preguntaba, ¿qué te pasó? Y ya me tiraba yo toda la lista de cosas. Y la primera frase que decía mi mamá siempre era, ¿y por qué no me dijiste? Bueno, pues mi resiliencia me obligó a seguir jugando. Yo no iba a parar de jugar porque un rasponcito me iba a parar, ¿verdad? Hay una edad en la que la resiliencia es natural. Bueno, la resiliencia del trabajo tiene que ser la misma. Tenemos que ser capaces de recuperarnos rápidamente y enfocarnos en lo que sigue. Eso nos ayuda a practicar además paciencia, tolerancia y adaptarnos a las circunstancias. Hay gente que se queda atorada con las circunstancias. Hay gente que se queda atorada con lo que era. No sé si alguna vez han estado en algún lugar o en algún trabajo en donde la gente que tiene ya más de 5 o 10 años en un lugar suele añorar lo que era ese mismo lugar, ¿no? Y a veces uno se encuentra en estas charlas en donde es que cuando la empresa empezó, hacíamos las cosas de esta manera o de X manera. Y no lo dice en un sentido
como de remembranza, lo dice como añoranza, esperando que las cosas fueran como fueron hace 20 años. Y la realidad es que eso quiere decir que no han generado resiliencia. No han sido capaces de, ya, eso ya pasó, lo solventamos y a lo que sigue. Bueno, la resiliencia es sumamente importante a la hora de adaptarnos porque nos va a permitir enfocarnos en el presente y no en el pasado. Hay una frase que me gusta mucho cuando hablamos de presente y futuro y es, el pasado no lo podemos cambiar, esa foto ya quedó ahí. El futuro ni siquiera sabemos si vamos a llegar en la foto, pero el presente sí lo tenemos en nuestras manos. Yo puedo hacer todo lo necesario hoy para cambiar mi futuro, pero no puedo hacer nada de lo que haga hoy va a cambiar mi pasado. Así que enfoquémonos en esta parte de la resiliencia. Bien, y ya prácticamente la última es busca apoyo. Una de las cosas más relevantes en el tema de la adaptabilidad es que la mayoría de los cambios a los que nos enfrentamos, a veces los queremos vivir solos. A veces creemos que en esta capacidad de resiliencia y en esta capacidad de adaptabilidad podemos enfrentarlos solos. Y creo que es uno de los principales errores al momento de adaptarse. Es importante que cuando nos estamos sufriendo un cambio y queremos adaptarnos a él, busquemos ayuda. Y esta ayuda puede ser de varios tipos, puede ser simplemente intercambiar experiencias con una persona que ha vivido lo mismo que nosotros, puede ser buscar a alguien que nos coachee, que nos brinde conocimientos, que nos ayude a entender qué necesitamos, o puede ser simplemente algo tan sencillo como externar que necesitamos ayuda. En ocasiones estamos metidos en nuestras oficinas o en nuestros lugares de trabajo, literalmente luchando con nuestros pensamientos, luchando con el miedo, luchando con la falta de conocimiento, cuando la manera más sencilla sería buscando ayuda. La adaptabilidad requerirá que te apoyes de tu líder, de tus compañeros de trabajo o incluso de herramientas de tipo de conocimiento. Buscar apoyo, lo único que te va a ayudar es a enriquecerte. Es importante tener incluso, me atrevo a decir, la humildad para abrirte y decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé hacer. Pero si me ayudas, puedo mejorarlo. La adaptabilidad con el apoyo siempre será más sencillo. Hay un ejemplo de la adaptabilidad que veía esta semana justo preparando este material y veía a alguien que decía, la adaptabilidad en el ser humano es una, como bien les decía, una habilidad que poseemos de forma personal, individual. Pero la adaptabilidad a nivel grupal es infinita. ¿Por qué digo que es infinita? El ser humano, yo les decía, por esencia somos adaptables, pero la adaptabilidad como especie, como grupo, es lo que ha hecho que la humanidad esté donde está. Por eso los egipcios pudieron hacer una sociedad tan grande y tan imponente. No lo hizo solo el faraón. Al final los egipcios basaron todos los recursos, toda la adaptabilidad que tenía cada uno de sus integrantes como sociedad para poder lograr lo que lograron. Bueno, en el tema laboral es igual. A veces queremos adaptarnos de una forma solitaria, ¿no? Como el llanero solitario y yo puedo solito. ¿Qué crees? No se puede. Al final siempre vas a necesitar apoyo. Necesitarás apoyo de tus compañeros, de tu líder e incluso de personas que están a tu alrededor. Busca apoyo si es que hoy está costándote trabajo adaptarte a alguna situación. Identifica en dónde necesitas el apoyo. Quizá necesitas apoyo en comunicar a tus compañeros de trabajo que hay un problema ahí en la comunicación, extérnaselos. Necesita al otro lado también saber que hay un tema de comunicación. Quizá necesitas decirle a tu jefe que las indicaciones que te dan no son tan claras. Bueno, díselas. Quizá necesitas decirle a tu cliente que sus peticiones para generar tu producto, tu servicio, no están siendo lo suficientemente completas. Pues díselo para que tú puedas ofrecer algo mejor y de mayor calidad. Bien. Entonces, recapitulando, la adaptabilidad es algo que tenemos como ser humano, es algo que vivimos en el día a día. En nuestro día a día nos adaptamos a todo un sinfín de condiciones, en entornos, en nuestro físico, en nuestra vida, en nuestra familia, y en el trabajo no es la excepción. Para el mercado laboral, hoy la adaptabilidad se convierte en una de las soft skills más importantes. Hoy el mercado busca gente que sea capaz de adaptarse a condiciones, ámbitos, y que pueda poner a la disposición del contratante conocimientos, habilidades y actitudes. Practica la adaptabilidad. La adaptabilidad es algo que, como bien les decía, tenemos, pero tenemos que practicar. ¿Cómo la podemos practicar? Sal de tu zona de confort.
¿Hace cuánto fue la última vez, por ejemplo, que aprendiste una habilidad nueva? Que aprendiste algo nuevo sobre incluso tu profesión. Si tú eres algo en cómputo, ¿hace cuánto buscaste algún término nuevo computacional? ¿Alguna nueva herramienta? ¿Algún nuevo software? ¿Hace cuánto lo hiciste? Si eres administrador, ¿hace cuánto buscaste algo sobre el proceso administrativo? ¿Alguna corriente de administración? Si eres un ingeniero, ¿hace cuánto viste una técnica? Si te dedicas a la docencia, ¿hace cuánto buscaste nuevos materiales, nuevas plataformas? Necesitamos practicar la adaptabilidad. Y la única manera es saliendo de nuestra zona de confort, haciendo actividades que nos reten. A veces cuando hemos estado en esta clase de pláticas, mucha gente se acerca y nos dice, ay, eso ya lo sabía y qué padre que me lo recordaras. A mí me gustaría estar como ustedes dando una charla. Y lo primero que muchas personas decimos es, pues inténtalo. Es que me da pena hablar en público. Inténtalo. La única manera de vencer el miedo al público es parándote frente al público. La única manera de vencer el miedo a andar en bicicleta es subiéndote a una. La única manera de vencer el miedo a patinar es poniéndote los patines e intentarlo. Así que la adaptabilidad la podemos practicar desde temas sumamente personales hasta temas profesionales. Si hoy, por ejemplo, te está costando trabajo adaptar tus actitudes en tu compañía, en tu emprendimiento, con tu equipo de trabajo, piénsalo y actúalo. Intenta acercarte de una manera distinta. Piensa en las actitudes que tienes y cómo puedes enfocarlas, cómo te comunicas, cómo intentas ser más práctico. Si hoy lo que te está costando, es el miedo, pues búscalo que te quite ese miedo. Busca cómo lo resuelves. Incluso te diría, ponte en una situación de miedo, en una situación que te haga sentir vulnerable. Bien, practicar la adaptabilidad nos dará muchos más beneficios que quedarnos en nuestra zona de confort. Siempre salir de nuestra zona de confort nos hará desarrollar nuevas habilidades y nos generará un ambiente mucho más exitoso a la hora de adaptarnos. Como bien vimos hoy, hasta este momento, la adaptabilidad es una actitud humana que nos ayuda a ajustarnos a diferentes ámbitos, diferentes condiciones, diferentes formas, diferentes personas. Aunque es una habilidad nata, tenemos que desarrollarla. Tendremos que enfrentarnos siempre a condiciones distintas que nos orillen a tomar nuevas actitudes. La adaptabilidad en el trabajo no solo se refiere a las habilidades o conocimientos, sino también se refiere a las actitudes. Podemos ser personas que pueden ser muy buenas de conocimiento y muy buenas de habilidad, pero nos falta poner actitud. La habilidad también vimos que se puede desarrollar. Necesitamos vencer nuestros miedos, necesitamos estar abiertos a poder aprender cosas nuevas. Necesitamos desarrollar una mentalidad flexible que nos ayude a ver cada cosa que vivimos desde diferentes perspectivas. Necesitamos trabajarlo en equipo. La adaptabilidad siempre será enriquecida cuando buscamos que otras personas nos ayuden con sus experiencias y con sus conocimientos. Y por último, tenemos que vencer el miedo y practicarla. Para cerrar, te dejo esta reflexión. La adaptabilidad no es solo sobrevivir al cambio. El cambio va a estar ahí. La adaptabilidad no es que sobrevivas a ello, sino es que puedas prosperar en medio de él. Si eres capaz de adaptarte, el cambio será algo mucho más fácil y aún en medio de cualquier cambio serás próspero y serás productivo. Muchas gracias por su atención y espero que este tiempo les haya sido de mucha utilidad. Gracias. Licenciado, muchísimas gracias por aportar estos valiosos conocimientos. Espero que les haya servido, que hayan sido de utilidad, sobre todo que los puedan aplicar a sus entornos laborales. Si se perdieron parte de esta sesión y quieren también retomar la sesión anterior, recuerden que estas capacitaciones se encuentran grabadas en la página de Facebook de Espacio Emprendedor y posteriormente se editan y se suben al canal de YouTube oficial que se llama Academich. Bueno, muchísimas gracias y bueno, voy a hacer la entrega del reconocimiento bien merecido del licenciado, que dice así: el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Elías Cruz Manrique por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada La importancia de la adaptabilidad en el trabajo.
realizada el día 30 de octubre de 2024 en Morelia, Michoacán, y este reconocimiento contiene la firma de nuestra directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Con todo gusto, te mando un cordial saludo Muchas gracias. este reconocimiento. Te agradezco mucho, Rodrigo. Gracias a ti, gracias a la licenciada Erika Arellano, quien es directora de CENICOP, y nos vemos mañana en la última sesión de esta semana para hablar acerca de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Michoacán, honestidad y trabajo.